buenos días. Bienvenidos otra vez a una nueva BBS de verano, la 107. Volvemos con dos charlas de cátedras, una que nos va a contar Pablo Terroba sobre la generación y mantenimiento de esquemas Abro en entorno de microservicios, y la de Daniel Álvarez, Battle multijugador online, Jetpack, Compose más Firebase. Esta me parece más interesante, Pablo. Venga, te paso. Te paso la presentación. Bueno, Presenta tú. pues comparto pantalla. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Pablo Terroba, soy un chico de Gijón que está haciendo las prácticas en la empresa a través de la cátedra Telecable de la Universidad de Oviedo y que durante estos meses ha estado participando en un proyecto de generación y mantenimiento de esquemas Abro en entorno de microservicios junto con mi tutor, que ha sido Emilio Paleo Barreira, y que desde aquí quería trasladarle mi agradecimiento. Para empezar con la presentación, me gustaría explicar unos conceptos básicos, sobre todo para entender el contexto en el que se ha desarrollado este proyecto. En primer lugar, un entorno de microservicios. En el mundo del desarrollo de software, un microservicio es una unidad pequeña, independiente y autosuficiente que realiza una función específica dentro de una aplicación. Concretamente en este proyecto se ha trabajado con microservicios de tipo productor y consumidor y que se intercambian mensajes de forma síncrona. En cuanto a los esquemas Abro, pues un esquema Abro es una definición formal escrita en lenguaje JSON y que describe la estructura y los tipos de datos de un registro o de un mensaje en el formato Abro. Se conoce como el formato Abro un formato de serialización de datos binario y de código abierto, que permite serializar datos de forma compacta y eficiente, además de facilitar la interoperabilidad entre diferentes sistemas y gestionar la evolución de los esquemas de datos. ¿Y en qué contexto se utilizan estos esquemas Abro? Pues se utilizan principalmente para definir la estructura de datos en sistemas de streaming, como puede ser Apache Kafka. Además, también se utilizan para el intercambio de datos entre aplicaciones y para el almacenamiento de datos en formato binario compacto. Precisamente Apache Kafka es una plataforma de streaming distribuida y de código abierto, y que se utiliza para recopilar, procesar y almacenar datos de eventos en streaming. Ahora entrando un poco más en el grueso del proyecto, me gustaría explicaros lo que es un concepto fundamental, como es la compatibilidad en la evolución de los esquemas. La compatibilidad es la capacidad que tienen diferentes versiones de un mismo esquema para interactuar entre sí sin perder la integridad de los datos o causar errores durante el proceso. Además, la compatibilidad en los esquemas Abro es un concepto fundamental que permite que los sistemas evolucionen de manera segura y eficiente. Concretamente, en el estándar Abro se definen tres tipos de compatibilidad: la compatibilidad backward, la compatibilidad forward y la compatibilidad full. Ahora me gustaría entrar en detalle en cada una de ellas de forma individual. La primera de ellas es la compatibilidad hacia atrás o backward, que como podéis ver, el productor cuenta con una versión inicial del esquema, como es la versión 1, y el consumidor va a una versión por delante y ya cuenta con la versión número 2. Explicado desde el punto de vista del consumidor, este con una versión del esquema posterior a la del productor es capaz de leer mensajes generados por este último. Al contrario, en la compatibilidad forward, es el productor quien va a una versión por delante, en este caso la número 2, pero explicado de nuevo desde el punto de vista del consumidor, este con una versión del esquema anterior a la del productor es capaz de leer mensajes generados por este último. Y la última de las compatibilidades es la compatibilidad completa o full. En este caso es indiferente la versión con la que cuenten tanto productor como consumidor. Y explicado de la misma manera, el consumidor con una versión anterior o posterior del esquema a la del productor es capaz de leer mensajes generados por este en cualquier situación. En esta diapositiva me gustaría enseñaros las reglas que se deben de dar para el cumplimiento de las compatibilidades.
En las columnas se muestran cada tipo de compatibilidad y en las filas los cambios permitidos. Abajo del todo veis una fila adicional que define el grupo prioritario para actualizarse. Cada una de las compatibilidades define una prioridad para sus clientes. Como veíais arriba en la diapositiva anterior, pues en el caso de la compatibilidad backward son los consumidores los que van siempre con una versión por delante, es decir, la versión número 2, y al contrario, en la compatibilidad hacia adelante, pues son los productores. Como os comentaba, en la compatibilidad full es indiferente. Ahora me gustaría comentaros el escenario que he desarrollado. En primer lugar, he creado un escenario local de Docker a través de un fichero Docker Compose que cuenta con hasta 6 contenedores, que son Kafka Schema Registry, Zookeeper, Kafka UI, Jenkins y un backend de Avro que sirve para una herramienta de generación de esquemas que os hablaré más adelante. En el medio podéis ver un diagrama que representa la arquitectura del funcionamiento entre lo que es Schema Registry, Kafka y los microservicios de productores y consumidores. En este caso, son los productores los que se encargarían de registrar los esquemas en Schema Registry y de publicar mensajes en brokers de Kafka con con un campo de datos acompañado de un ID del esquema. Por el otro lado, los consumidores son capaces de consultar esos esquemas en Schema Registry y de leer los mensajes a través del broker de Kafka, de nuevo acompañado con el ID del esquema. Y por último, aparece Jenkins, que es una herramienta de automatización de integración continua y despliegue continuo, que en este proyecto nos ha servido para automatizar ciertos procesos como son la comparación de esquemas, la validación de compatibilidad o el registro de los mismos. Ahora os quería hablar con más detalles sobre estos procesos de automatización, porque uno de los objetivos del proyecto era automatizar el registro de los esquemas, vigilando que se cumplan todos los criterios de compatibilidad en función de los cambios implementados y posteriormente informar a los clientes. Concretamente he desarrollado 2 pipelines. El primero de ellos es un poco más extenso, que se encarga de descargar la versión actual registrada en Schema Registry y la nueva versión que se desea implementar. Posteriormente, a través de un script de Python, se realiza una comparación entre ambas versiones de los esquemas campo a campo y se genera un recuento de cambios. A partir de ese recuento de cambios y mediante otro script de Python, se procede con la validación de compatibilidad. Si todo ha ido bien, se procede con el registro en Schema Registry y este pipeline finaliza con la notificación al grupo prioritario según la compatibilidad, como os comentaba anteriormente. Y el segundo de los pipelines, pues consulta frecuentemente si los miembros del grupo prioritario se han actualizado y no se notificará al grupo secundario hasta que todos los miembros del grupo prioritario se hayan actualizado. Y además, para una mayor automatización de estos 2 pipelines de Jenkins, pues se han asociado a un webhook de GitHub para que la ejecución se procese en automático cuando haya un cambio sobre el repositorio. Y en esta diapositiva me gustaría enfrentar un poco lo que sería el proceso manual versus el proceso automatizado. Como veis, arriba a la izquierda muestro una captura de pantalla de lo que sería un error generado por la interfaz de usuario de Kafka cuando tratamos de registrar un esquema incompatible. Como veis, la información que nos da es muy poca y podemos ver que nos da un error de servidor y concretamente un error 409 de Schema Registry. Si vamos a Internet y consultamos qué significa este error, pues efectivamente vemos que se genera por un esquema incompatible. Abajo a la derecha veis una captura de pantalla de un fragmento de la información que nos devolvería Jenkins. Concretamente nos devuelve un resumen de los cambios y nos muestra la compatibilidad configurada. Abajo del todo vemos el motivo del error
y lo más importante, las sugerencias o soluciones para poder arreglarlo. Nos dice que el campo que estamos tratando de añadir debe tener un valor por defecto o incluso cambiar de compatibilidad. En estas otras capturas vemos lo que sería el segundo de los pipelines que comprueba si todos los miembros del grupo prioritario se van actualizando. A la izquierda vemos que tenemos la compatibilidad hacia atrás y son los consumidores los que tienen esa prioridad, pero como veis, el que está en el puerto 8091 está actualizado, mientras que el segundo no lo está. Entonces, en ese caso, no se procedería con la notificación. A la derecha vemos cómo esos dos consumidores sí que están actualizados, entonces abajo del todo vemos cómo se notifica al grupo secundario, en este caso los productores, para que actualicen sus esquemas. Y para finalizar, unos meses más tarde, cuando ya tenía estudiado el estándar Abro con detalle, pues he decidido desarrollar una herramienta de generación sencilla con una arquitectura completa que cuenta con un backend desarrollado con una plantilla de Visual Studio y un frontend en un fichero HTML con estilos CSS y funciones de JavaScript. Cuenta con un formulario donde puedes escribir campos, el nombre de los campos, el tipo y el valor por defecto en caso de tenerlo. Y por último os quería comentar uno de los objetivos del proyecto también era tener un control sobre las acciones y los roles y permisos de los usuarios sobre el API REST de Schema Registry. En mi caso, he desarrollado la primera opción porque, bueno, a la hora de investigar sobre este objetivo se encuentran múltiples alternativas, pero en mi caso he utilizado la autenticación básica porque mis imágenes de Docker eran de la versión Confluent Community, que es la versión gratuita, pero para un entorno empresarial o corporativo, la mejor opción sería la número 2 con las versiones de Confluent Enterprise, que nos permite implementar lo que se conoce como el RBAC. Son las siglas del control de acceso basado en roles. Y por último, la opción 3, pues en este caso no interfiere sobre la configuración de Schema Registry, pero es como si se implementase una capa de seguridad adicional para autenticar los usuarios a través de un proxy inverso. Y bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por haberme escuchado y si tenéis alguna duda, adelante. Pues muchas gracias, Pablo. No sé si tenemos alguna pregunta. Emilio, sí. Buenas, nada, yo más que pregunta, pues nada, felicitarte, Pablo. Creo que has hecho una presentación muy buena y muy buen curro. Está muy buen trabajo. Muchas gracias. Nicanor. Sí, bueno, yo estuve hablando con Pablo los otros días y me contó un poco el proyecto, entonces no tengo tantas preguntas. Pero sí quería preguntarte si habías probado usar el API de compatibilidad que viene en el Schema Registry, que te permite comparar, digamos, el esquema, el último esquema que hay subido de versión con uno nuevo. Bueno, no lo llegué a probar. Sí que es verdad que lo que quise automatizar en primer lugar era pues un poco la descarga. Lo que hago es extraer el esquema antiguo de Schema Registry y el nuevo de un repositorio de GitHub. A través de esos scripts de Python lo que hago es pues anticiparme un poco al error que se generaría en el proceso manual y bueno, el registro sí que es verdad que se hace a través del API REST de Schema Registry en automático, pero no sabía que había ya la posibilidad de compararlos desde ahí. Sí, hay un API, pero creo que te pasa un poco similar a lo que mostraste de cuando lo intentas subir y te da el error, que Sí, básicamente te da un error, te da un verdadero falso, digamos, ese también es sí. un poco el problema. Y la compatibilidad en sí que está definida la sacas del esquema en sí, ¿no? El esquema viene con su Sí, compatibilidad.
Sí, hay una ruta en el API REST de Schema Registry que si tú introduces el nombre del subject /config, pues te devuelve simplemente Ok. una salida en JSON con la compatibilidad. Vale, genial. Nada, enhorabuena. Gracias.